Pocos imperios en la historia pueden rivalizar con la grandeza del Imperio Romano. ¿Qué hizo que esta civilización fuera tan impactante? Imagina una nación que, en el apogeo de su gloria, influía desde los mercados de Oriente hasta las pequeñas aldeas de Britania. Su sistema de carreteras era más avanzado que el de muchas ciudades modernas, y sus leyes sentaron las bases de lo que hoy llamamos justicia. Sin embargo, con toda esa majestuosidad, Roma escondía misterios que aún hoy generan fascinación. Por ejemplo, ¿cómo pudo un imperio tan poderoso colapsar? Este enigma comienza en los mismos cimientos de Roma. Sus conquistas militares y diplomáticas fueron impresionantes, pero había algo aún más extraordinario: la forma en que unificaron a pueblos completamente diferentes bajo una sola bandera. ¿Te imaginas cómo sería vivir en aquellos tiempos? Por un lado, podrías sentir la carga de pagar tributos, pero por otro, disfrutarías de calles pavimentadas y baños públicos que parecían milagros para la época. Pero nadie sabía que estas glorias ocultaban grietas profundas. Al observar los restos de Roma, no es difícil ver cómo sus ideas siguen vivas, desde la arquitectura moderna hasta conceptos básicos de administración. Parece que el espíritu romano nunca desapareció. Incluso en nuestra vida diaria, ¿quién no ha escuchado la frase «todos los caminos llevan a Roma»? Curiosamente, esta frase guarda un secreto. Los caminos que llevaban a Roma también conducían a la caída de un imperio. Y aquí es donde empiezan a surgir las revelaciones ocultas. Las glorias que sostenían a Roma se convirtieron irónicamente en las raíces de su caída. ¿Cómo algo tan sólido pudo derrumbarse de manera tan dramática? Este es el primer paso para entender no solo lo que le pasó a Roma, sino también cómo sus secretos aún influyen en el mundo hoy. La grandeza del Imperio Romano no residía solo en sus conquistas militares, sino también en la forma en que moldeó la vida cotidiana de las personas, incluso de aquellas que nunca pisaron Roma. Imagina vivir en una aldea remota y de repente ser presentado a carreteras pavimentadas, acueductos que traían agua fresca y hasta baños públicos. Estas innovaciones no solo eran prácticas, sino también un reflejo de la mentalidad romana de organización y dominio. Al fin y al cabo, ¿quién no querría acceder a tales comodidades en una época en que eran impensables? Pero la influencia no se detenía en la infraestructura. Las leyes romanas, como el concepto de inocente hasta que se demuestre lo contrario, cambiaron por completo la forma en que las sociedades funcionaban. Quizás no lo notes, pero incluso los sistemas jurídicos modernos deben mucho a estos principios. Por ejemplo, ¿has pensado cómo sería vivir sin la garantía de un juicio justo? Roma trajo un sentido de orden que unificó culturas distintas, y eso fue revolucionario. Otro aspecto fascinante fue cómo Roma usó la cultura para unir su vasto territorio. Espectáculos en anfiteatros, como el famoso Coliseo, atraían multitudes y creaban una identidad compartida. Era como si todo el imperio estuviera viendo el mismo programa de televisión de la época. Y claro, esta unidad cultural tenía un precio: los tributos. Sin embargo, irónicamente, mientras estos impuestos sostenían el lujo de Roma, también sembraban descontento en las provincias. Lo que muchos no saben es que esta unificación cultural ocultaba tensiones profundas. Si bien había una conexión entre pueblos tan diversos, los tributos pesados y las imposiciones culturales comenzaron a crear grietas. Y estas grietas, aunque pequeñas, serían fundamentales para el inicio de algo mayor: la caída de un gigante.
Ningún imperio cae por una sola razón, y con Roma no fue diferente. La crisis económica, por ejemplo, fue como un veneno que actuaba lentamente. Roma dependía tanto del trabajo esclavo que nunca invirtió en innovaciones tecnológicas significativas. Es como si una máquina enorme dejara de funcionar porque sus engranajes, los esclavos, ya no estaban disponibles en cantidad suficiente. Imagina el caos de una sociedad sin alternativas, una economía estancada y recursos drenados sin reposición. Además, la corrupción interna fue otro golpe fatal. Gobernantes que priorizaban sus intereses personales contrataban mercenarios bárbaros para proteger el imperio. Pero estos guerreros no tenían lealtad real hacia Roma. Esto sería como contratar guardias que, en el momento crítico, podrían abrir las puertas al enemigo. Este error estratégico debilitó tanto las estructuras militares como la confianza del pueblo en sus líderes. ¿Y las amenazas externas? Bueno, las invasiones bárbaras fueron la gota que colmó el vaso. Pueblos como los visigodos, hunos y vándalos aprovecharon las brechas en el sistema y atacaron sin piedad. Pero no todo era solo espada y sangre. Enfermedades, traídas por estos movimientos, también devastaron a la población. Imagina ciudades enteras siendo diezmadas, no solo por enemigos, sino por epidemias que Roma no podía controlar. Estos factores se entrelazaron de manera devastadora, formando una tormenta perfecta que el imperio no pudo soportar. Sin embargo, la caída no fue repentina, sino un proceso lento, casi como una tragedia anunciada. Con cada paso, Roma parecía acercarse más a un destino que parecía inevitable. Pero, ¿cuándo exactamente llegó ese final? Cuando Rómulo Augustulo fue depuesto en el año 476 d.C., muchos creyeron que ese sería el capítulo final de la grandeza de Roma. Pero la verdad es que la caída del Imperio Occidental fue más como una vela apagándose lentamente que un repentino colapso. Imagina el impacto de ver al último emperador, un joven casi simbólico, siendo retirado del trono por Odoacro, un líder bárbaro. Era la señal de que el poder que Roma tanto ostentaba estaba definitivamente en manos extranjeras. Con el colapso político, la Alta Edad Media comenzó a surgir. Las ciudades que antes florecían con el comercio y la cultura romana ahora estaban aisladas, dependiendo de sistemas feudales para sobrevivir. Era como si el mundo hubiera retrocedido. La infraestructura romana, tan avanzada, comenzó a deteriorarse sin el mantenimiento centralizado. Carreteras, antes vibrantes, se transformaron en senderos abandonados, y los acueductos se secaron, dejando solo recuerdos de un pasado glorioso. Sin embargo, la transición no fue completamente caótica. La Iglesia Católica surgió como una nueva fuerza estabilizadora. Mientras el poder político desaparecía, la religión unificaba comunidades y preservaba partes de la cultura y el conocimiento romanos. Imagina una biblioteca que, en lugar de arder, sobrevivió gracias a los monasterios que copiaban manuscritos. Roma cayó, pero su espíritu persistió en páginas y templos. Incluso con el fin del Imperio Occidental, las marcas de su grandeza seguían siendo visibles. Monumentos como el Coliseo permanecían en pie, testigos silenciosos de un tiempo en que Roma gobernaba el mundo. Pero, ¿qué pasó con su influencia cultural y política? Eso sería algo que ni siquiera su caída podría borrar. La caída de Roma fue un terremoto que sacudió toda Europa, pero sus réplicas culturales y políticas fueron aún más duraderas. El latín, por ejemplo, no desapareció con el imperio, sino que evolucionó para formar las lenguas romances, como el español, el francés y el italiano. ¿Te imaginas que al decir amor en español estás perpetuando el legado de Roma?
Esta herencia lingüística es un vínculo invisible que conecta a millones de personas con el pasado. En el ámbito político, la ausencia de un gobierno central dio lugar al feudalismo, una estructura descentralizada que definió la Edad Media. Es curioso pensar que, donde antes había un imperio unificado, surgieron pequeños reinos independientes, cada uno intentando crear su propia mini-Roma. Pero, incluso con esta fragmentación, las ideas romanas de gobernanza continuaron influyendo en Europa, como si Roma aún susurrara consejos a través de los siglos. Y no podemos olvidar el papel central de la Iglesia Católica. Con la caída de Roma, asumió el puesto de principal autoridad moral y espiritual, moldeando valores que perduran hasta hoy. La construcción de catedrales, el calendario que seguimos e incluso los días festivos son ecos de esta transición. Es fascinante cómo un poder político dio lugar a una fuerza espiritual que unió reinos divididos en torno a una fe común. Ese impacto no fue solo local, sino global. Incluso el sistema legal moderno lleva trazas del derecho romano, como la noción de contratos y propiedad. Roma pudo haber caído físicamente, pero su esencia continuó viva, diseminando secretos espirituales y estructurales que moldean nuestra sociedad. Y aquí surge la pregunta: ¿cómo puede un imperio que ya no existe seguir tan presente? Tópico 6. Legado duradero. La caída de Roma marcó el final de una era, pero su legado es un recordatorio constante de cómo las ideas pueden sobrevivir al tiempo. Instituciones romanas, como el Senado, sirvieron de inspiración para los gobiernos modernos, demostrando que un imperio puede derrumbarse, pero sus conceptos pueden florecer en nuevas civilizaciones. Incluso el diseño de las ciudades, con calles organizadas en cuadrículas, es una herencia que moldea el urbanismo actual. ¿Quién habría pensado que caminamos diariamente por ideas concebidas hace más de 2000 años? El legado romano también cruzó fronteras culturales. El Imperio Bizantino, que heredó parte de la cultura de Roma, mantuvo viva la llama del conocimiento clásico, influyendo en el Renacimiento siglos después. Libros y tratados preservados por los bizantinos llegaron a la Europa medieval, reviviendo las ciencias, las artes y las revelaciones ocultas sobre el mundo. Roma pudo haber caído, pero su esencia continuó manifestándose en diferentes formas. Incluso los valores espirituales y religiosos de Roma dejaron huellas profundas. La Iglesia Católica, que ganó fuerza después de la caída del imperio, construyó su base sobre los cimientos romanos, utilizando la estructura administrativa para difundir su mensaje. ¿No es intrigante pensar que la misma Roma que persiguió a los cristianos terminó siendo fundamental para el crecimiento de la religión? Esta paradoja es uno de los muchos misterios bíblicos que Roma lleva consigo. Y luego está la influencia psicológica. La noción de grandeza y decadencia romana nos enseña que incluso los gigantes pueden caer, pero sus historias continúan inspirando. Por eso Roma permanece como un símbolo de gloria, de lecciones y de un apocalipsis. Imagina un imperio tan grandioso que su caída aún resuena en nuestras vidas, incluso después de siglos. Roma no era solo un imperio, era un símbolo de poder, cultura y profundos misterios. Pero aquí viene la polémica. ¿Qué destruyó realmente a Roma? ¿Fue el lujo desmedido, las traiciones internas o algo más oscuro, como una conspiración espiritual que sacudió sus cimientos? Mientras reflexionas sobre esto, debes saber que las respuestas son más impactantes de lo que imaginas. ¿Por qué importa esto? Porque entender la caída de Roma no es solo un ejercicio histórico, es una lección viva de cómo incluso los gigantes pueden derrumbarse cuando los secretos son ignorados.
Y si te dijera que algunos de esos misterios están conectados con revelaciones ocultas sobre el Apocalipsis, parece un guión de película, pero es real. Lo que le pasó a Roma puede pasarle a cualquier civilización, o incluso a ti, si no estás preparado. Pero tranquilo, no estamos aquí para juzgar. Estamos aquí para sumergirnos en las profundidades de lo que hizo caer a Roma y por qué su influencia sigue siendo inquebrantable. Descubrirás secretos espirituales, enigmas políticos y cómo Satanás y los demonios podrían haber estado involucrados en los bastidores de este colapso histórico. ¿Parece absurdo? Tal vez. Pero espera, a ver los detalles que vamos a revelar. Prepárate para un viaje que va mucho más allá de lo que aprendiste en la escuela. Esta es una invitación para desentrañar el verdadero apocalipsis cultural que enfrentó Roma y, quién sabe, entender qué significa eso para nuestro mundo hoy. Después de todo esto, la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Aprender sobre la caída de Roma no es solo un viaje al pasado, sino un espejo del presente. Puedes identificar los mismos signos de decadencia a tu alrededor. Corrupción, exceso de confianza y secretos espirituales ignorados pueden estar actuando como fuerzas silenciosas que amenazan nuestra sociedad o incluso tu vida personal. Entonces, ¿qué podemos aprender de Roma? Tal vez sea momento de reevaluar nuestras prioridades y fortalecer nuestras propias estructuras, sean estas espirituales, financieras o sociales. ¿Has pensado cómo puedes aplicar estas lecciones en tu día a día? Por ejemplo, invirtiendo en educación, mejorando tus relaciones o buscando respuestas en los misterios bíblicos. No se trata solo de lo que le pasó a Roma, se trata de cómo evitar los mismos errores. Y hablando de eso, ¿qué parte de esta historia te impactó más? ¿Fue el impacto cultural, la caída dramática o las revelaciones ocultas que aún perduran? Déjanos en los comentarios qué lección te marcó más y cómo planeas usarla para transformar tu vida. Al fin y al cabo, el conocimiento sin acción es como una carretera romana abandonada. No lleva a ninguna parte. Si quieres seguir desentrañando los mayores secretos de la historia y la espiritualidad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, el aprendizaje nunca se detiene y los próximos descubrimientos pueden ser aún más impactantes. ¿Estás listo para el próximo viaje?